¿Os habéis encontrado las crines de vuestro caballo así de enredadas? Normalmente guardas el caballo con las crines bien cepilladas y al día siguiente amanece con parte de la crin enredada. Trenzas que se le llaman, aunque más bien parecen rastras y no trenzas. Se dice que son los duendes quienes hacen estas trenzas para columpiarse por la noche en ellas. Pues bien, yo no creo en los duendes y para ello voy a explicar por qué amanecen con estas trenzas y lo voy a hacer con mi propia experiencia personal. Esta leyenda se generó en México y para mí tiene sentido por el cuidado que les dan allí los caballos. No quiero malmeter en este país, pero me gustaría saber cuántos mexicanos le ponen desenredante a las crines para cepillarlas. Yo también he sufrido el ataque de estos duendes, por decirlo de alguna manera, de una yegua árabe que he tenido y de Iris. Pero lo solucioné fácilmente. Dejé un cepillo y desenredante con una nota que decía: queridos duendes, cuando terminéis de columpiaros en las crines de mi yegua, dejar las crines como la habéis encontrado. Gracias. No, es broma. Al final del vídeo os explicaré cómo lo he solucionado. Vamos ahora con la explicación de la aparición de estas trenzas. Los caballos normalmente por la noche entran en la fase REM del sueño y lo suelen hacer por la noche porque es cuando más tranquilidad hay. La fase REM, para los que no sabéis lo que es la fase del sueño profundo, que normalmente los caballos duermen totalmente estirados y también es la fase donde sueñan y tienen movimientos mientras lo hacen. También por la noche es cuando se tumban para dormitar y muchas veces se revuelcan. Esta sería la causa de que las crines se enredan. Pero, ¿por qué no les pasa a todos los caballos? ¿Solo les pasan a algunos? Pues muy sencillo, por el tipo de pelo que tienen en las crines. Si comparáis las crines de un caballo español, por ejemplo, y un árabe, aparte de la cantidad, si la tocáis podéis notar que el pelo de la crin de un caballo español es mucho más grueso que el de un caballo árabe. Aún así, hay caballos españoles que también se le enredan las crines, pero como digo, es la clase de pelo que tiene el caballo en las crines y cola, y lo movido que sea el caballo por la noche. Eso es lo mismo que el humano, no todas las personas tenemos la misma clase de cabello, y hay personas que se le enredan más que otras, pues con los caballos es lo mismo. Yo he tenido a Sparky y Pícara, viviendo uno al lado del otro, y sí es cierto que los duendes solo tenían ganas de columpiarse en las crines de Pícara, la yegua árabe. En cambio, con Sparky nunca se le habían enredado las crines. Con Iris al principio también me pasaba lo mismo. La trabajaba, la duchaba y la dejaba en el paddock, y al día siguiente tenía algún mechón trenzado. Hay que decir que Iris, aun siendo española, no tiene crines de español, más bien tiene el pelo un poco fino. Los duendes dejaron de jugar con las crines de los caballos cuando les ponía desenredante cada día para peinar las crines y después de ducharlos les cepillaba bien las crines y cuando estaban secas los soltaba. Aquí se solucionó el problema. Parece que a los duendes no les gusta jugar con las crines bien cuidadas. ¿Funcionará para todos los caballos? Lo único que sé es que a mí me funcionó con las dos yeguas que se le enredaban la crin. Si vosotros tenéis esos duendes entre vuestros caballos, probarlo y decírmelo. Cepillar todos los días la crin del caballo con suavizante y si lo ducháis, dejarle la crin desenredada y no soltarlo hasta que la crin esté bien seca y contarme los resultados. ¡Hasta la próxima, caballistas!